Muy buenos días, así decíamos hace un rato y ahora decimos muy buenos días a nuestro próximo invitado, Denis Muñoz. Él es docente de la Universidad Andrés Bello, es ingeniero comercial, magíster en economía aplicada y actualmente doctorando en administración de empresas en la Universidad de Lleida en España, donde su línea de investigación se enmarca en la predicción del precio y rentabilidad de los mercados utilizando inteligencia artificial. Muy buenos días, Denis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarla. Un gusto que tener en la mañana a alguien que nos pueda hablar de economía, que nos haga, junto con el café que decimos de la mañana, ese que no nos servimos hoy, Fabiola, se nos olvidó, poder entender qué pasa más allá de ciertos conceptos que muchas veces leemos o escuchamos y no comprendemos. Por eso... hoy en realidad te vamos a llevar un tema que es referido a una información que aparece en la prensa sobre las advertencias que hace el Organismo Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por el uso de plataformas y cómo las legislaciones deberían adecuarse y los regímenes laborales adecuarse a esta nueva realidad. En ese sentido... ¿crees tú que como país estamos preparados para esta realidad que parece que vino a quedarse del teletrabajo, de la jornada digital? A mí me parece que tenemos que avanzar mucho todavía, debido a que esto era un proceso que ya venía acercándose, ¿no es cierto? Pero que la pandemia lo que vino a hacer es que lo aceleró y lo hizo crecer de manera exponencial. Por lo tanto, tenemos probablemente muchas empresas, por ejemplo, el sector privado, que están más adelantadas que otras. Hay muchas que están muy atrasadas. Tenemos por una parte trabajadores que están más preparados que otros, ¿sí? Porque hay trabajadores que están mucho más digitalizados que otros trabajadores. Y también tenemos a nivel gubernamental, tenemos gobiernos que están mucho más preparados a nivel desarrollado, ¿no es cierto?, que países en vía de desarrollo como nosotros. Por lo tanto, hay ciertas brechas que todavía obviamente no están resueltas. Por lo tanto, es muy importante avanzar hacia allá y generar diálogo en esta materia. Eso es la realidad. Y aquí, ¿cuáles podrían ser las vías para desarrollarse o para acortar esas brechas? Se habla a veces de regular, de supervisar, pero entendemos también que a lo mejor hay que poner algo de inversión en algunas mejoras tecnológicas. ¿Puede ser eso? Por supuesto. Por un lado está la infraestructura digital, ¿cierto?, que obviamente son toda esta inversión en plataformas. Nosotros tuvimos el caso muy visible en las universidades, por ejemplo, y comparado con los colegios. Las universidades, por ejemplo, venían invirtiendo en plataformas cuando ocurrió el estallido social, aproximadamente. O sea, cuando parte el estallido social, muchas universidades ya estaban preparadas con sus plataformas, ¿no es cierto?, para hacer clases online. No fue así, ¿no es cierto?, en la educación pública, que tuvimos serios problemas, ¿no es cierto?, para poder llegar rápidamente, ¿no es cierto?, a los hogares con clases online. Por lo tanto, hay una inversión, ¿no es cierto?, que debe realizar tanto el sector privado como el sector público, ya por el lado de infraestructura digital, que tiene que ver con estas plataformas, ¿no es cierto?, que finalmente permiten que nos conectemos en forma, ¿no es cierto?, más eficiente. Denis, pero disculpa, pero ponte tú, también está el hecho de la plataforma, está el hecho del aparato, pero resulta que muchas veces es el ancho de banda o más bien la red la que no funciona. Sí, sin ninguna duda. Claramente la inversión tiene que ir por el lado también de permitir que las personas puedan acceder, ¿cierto? Claro. Eso obviamente tiene un componente privado, pero también tiene un componente público, ¿ya? Pasa que en Chile, obviamente, cuando tú tienes un mercado tiene una economía donde el mercado ocupa el 80% de la economía y el Estado ocupa el 20%, es muy probable que tú tengas este tipo de problemas, porque casi siempre queda en manos del esfuerzo privado, tanto de familias como de empresas, ¿no es cierto?, para poder lograr esto.
Por lo tanto, el Estado tiene que incorporarse en este diálogo, se puede decir, y en estas inversiones. Justamente si ya te iba a llevar, ¿qué pasa con la institucionalidad? Porque aquí estamos hablando de una modalidad distinta de trabajo, donde muchas empresas fusionaron sus oficinas, tienen menos espacio, donde vemos que por lo menos en este año no van a volver todos al trabajo normal, sino que como dijo Joyce anteriormente, esta modalidad se queda. Y a nivel contractual, ¿hay que nuevamente definir deberes y derechos entre los trabajadores y sus empresas? Absolutamente, absolutamente. Hoy día, por ejemplo, tenemos personas trabajando en forma remota, pero que sus contratos no han sufrido grandes modificaciones. O sea, fue como pasar de presencial a online, pero los contratos siguen muy similares. Y claramente antes tenías, por ejemplo, que permanecer en los lugares de trabajo. Era muy común que, por ejemplo, tú no pudieras salir del lugar de trabajo a ir a comprar. O sea, era impensado. A lo mejor tú lo podías hacer una vez, pero al rato, si lo hacías 10 veces, tu jefe te podía hasta despedir. Hoy día no es así. Hoy día tú estás trabajando desde tu casa, pero tú puedes ir 10 veces a comprar un negocio y la verdad es que eso no va a causar ningún efecto negativo en tu productividad, ¿ya? Entonces, eso cambia, el traslado, el tiempo. Por ejemplo, hay cosas que son súper finas, cosas finas. Por ejemplo, vivir un trabajador cuando está en una reunión, tener la cámara prendida, o eso da lo mismo. Aparentemente, por lo que yo he visto, no da lo mismo. No da lo mismo que tú tengas la cámara prendida o apagada. Entonces, hay cosas finas, hay cosas que tienen que ver también con los horarios, ya que son más troncales, pero hay muchos detalles que tienen que quedar definidos en un contrato porque no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Denis, ¿existe un temor efectivamente que ya se manifestó el año pasado a través de algunos gremios de que estas jornadas remotas o semi-remotas implicaran un cambio en la remuneración? ¿Cómo se puede justificar eso desde el punto de vista del mercado? ¿Efectivamente podrían ajustarse a la baja las remuneraciones? Absolutamente, absolutamente. Debido a que el mercado laboral se rige por las fuerzas de la oferta y la demanda, igual que todos los mercados. Por ejemplo, si tú tienes muchos trabajadores, ¿no es cierto?, en un mercado, y esos trabajadores son muy abundantes, es muy probable que su salario, ¿no es cierto?, tiendan a bajar, porque efectivamente el poder negociador que tiene la empresa crece. Y en este tipo de situaciones donde las fronteras geográficas desaparecen, obviamente la cantidad de trabajadores crece en volumen. O sea, la oferta de trabajadores o la mano de obra disponible, claro. Se dispara la mano de obra y hay una regla en economía que se llama más vale menos. O sea, mientras más exista de algún factor productivo, el valor tiende a retroceder. Y eso por los salarios, pero también obviamente por el trato a los trabajadores y sus derechos. Es muy probable que el trabajador pierda poder de negociación, debido a que ahora efectivamente es mucho más reemplazable que antes. Qué complejo, porque está el tema de la cultura organizacional también detrás, porque la rotación también significa en ese sentido pérdida de ciertos valores institucionales que pronto son complejos de mantener. Justamente a eso te iba a comentar, porque hay empresas que estaban más preparadas que otras, por ejemplo, a trabajar por objetivos. Entonces la persona estuviera entrando, saliendo o estuviera incluso desde fuera, pero ya hay una cultura de trabajo. Y en otros casos eso no es así, y las empresas o los empleadores quieren ver a la persona ahí trabajando, aunque esté en la silla sin hacer nada. En ese sentido, como país, ¿estamos preparados para este cambio cultural tan importante en las empresas? Bueno, a mí me parece que hay brechas. Nosotros todavía tenemos una cultura organizacional anticuada, y todavía, como tú dices muy bien, hay personas que incluso a través
a través de las plataformas todavía esperas que tú estés sentado en una silla. O sea, como que te quieren ver, a eso me refería con la cámara, ¿no es cierto? Como que quieren ver del otro lado que tú estés ahí sentado, porque eso para ellos le da una sensación de que tú estás trabajando y que yo me aseguro de que tú estás haciendo eso, que es algo bien anticuado. Y eso todavía está presente. Y también vamos a tener un tema quizás generacional. Yo siempre digo, hay cosas que no las vamos a poder adaptar en el corto plazo. Eso tengámoslo súper claro. Quizás obviamente vamos a poder intentar, ¿no es cierto?, avanzar, pero hay que reconocer de que hay personas que les va a costar y que no van a poder modificar eso y vamos a tener que irnos adaptando todos poco a poco, ¿no? Pero claro que a mí me hace de que hay brecha todavía, no. Y a nivel, por ejemplo, de la seguridad de los trabajadores, porque los trabajadores están cubiertos por los seguros, ¿no es cierto?, en el trayecto, en la casa del hogar. ¿Y qué pasa con ese tipo de cosas? ¿Qué pasa si alguien trabajando en su casa se cayó porque fue al refrigerador por algo? Por supuesto, por supuesto. Ahora las fuentes de accidentabilidad cambian. Tú mismo lo dijiste, alguien está trabajando y va y como se cruza con su hijo, ¿no es cierto?, en la cocina, y se cruzan ahí los dos, puede pasar cualquier cosa, y ahora lo que era antes, ¿no es cierto?, algo personal del trabajador, se está transformando ahora en algo que está afectando a la empresa. Por lo tanto, claramente, las fuentes, ¿no es cierto?, de accidentabilidad ya no son las mismas, y por lo tanto deben ser incorporadas las fuentes de accidentabilidad que están dentro del hogar. O sea, debe ser un factor más que se considere en esta nueva forma de trabajar. ¿De cuánta inversión deberíamos estar pensando en términos porcentuales? ¿Qué es lo que falta para poder nivelar la cancha en el tema de las plataformas digitales? ¿Existe algún cálculo en ese sentido? Tú decías que había distintos niveles de empresa y distintos niveles de países, que algunos estaban más avanzados y otros. ¿Podríamos hacer un estimado de hacia dónde, o por último decir, hacia dónde hacer las inversiones? Porque así como antes calculábamos que había que poner infraestructura, que había que tener más espacios, más escritorios, a lo mejor ahora tenemos que mover esos activos hacia en otra línea. ¿Cómo podríamos decirle a quienes nos escuchan que deberían tomarse las decisiones como una forma de apoyar esta transformación digital, sobre todo en las pymes? Bueno, primero es colocar, claro, el ítem ahora grande ahí, ¿no es cierto? O sea, si antes ese ítem era un ítem pequeñito, que a lo mejor estaba considerado, pero que era muy pequeño, hoy día, como tú dices, tiene que ir a reemplazar infraestructura. O sea, tenemos que pensar de que ya no va a estar la oficina, no va a estar ese puesto ahí, y probablemente toda esa inversión tendrá que ser dirigida hacia, ¿no es cierto?, infraestructura digital, capacitación. Y hoy día me parecía que una de las cosas que no se tomaba en cuenta era el tema de las computadoras, por ejemplo, porque yo mismo acabo, en este instante estoy jugando mi computador, ¿no es cierto?, sí, para poder hacer esta transmisión, y esa ha sido la realidad para todos los trabajadores, ¿no es cierto?, durante todo este año. Y finalmente las computadoras están durando menos tiempo. O sea, yo tengo hecho una computadora que una de las teclas ya se me echó a perder, y la computadora tiene recién un año, ¿viste? Entonces, y es tuya, no era como cuando tú estabas, claro, en el trabajo que te proporcionaban el equipo para realizar tu labor. Ese es un tema pendiente. Es un buen tema para partiendo por ahí analizar. Bueno, y espérame, antes de cerrar, también hay un tema acá que va quedando como de lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mantención del ambiente laboral, de la cultura empresarial y del liderazgo ahora con esta nueva realidad? Sí, se espera el liderazgo mucho más flexible. Yo pienso que los liderazgos tienen que ser unos liderazgos más horizontales, ¿sí?, que llamo yo. O sea, porque obviamente cuando estas plataformas también de algún modo, a donde aparece este cuadradito aquí, ¿no es cierto?, también nos hacen ser más similares. Ya ese es otro aspecto quizá psicológico que aparece en este mundo virtual. Yo, por ejemplo, cuando hago clases en la universidad tengo 40 cuadraditos, ¿no es cierto?,
y yo soy un cuadradito más de esos cuadraditos. Yo siempre digo a la gente, y eso hace de que necesitamos tener un nivel más horizontal. Nosotros en la universidad hemos visto cómo profesores que son muy verticales, que son muy de esta forma antigua, donde el profesor aparecía arriba y los alumnos abajo, eso está fracasando hoy día, no está funcionando. De hecho, hay muchos docentes que no han podido con este tema digital por lo mismo, porque se da una horizontalidad y obviamente el trato debe ser más igualitario, Es más simétrico. él tiene que ser más simétrico, y esto es algo que lo está pidiendo hoy día el mundo, la sociedad, lo está pidiendo el cambio digital. Entonces el tipo de liderazgo tiene que ser un liderazgo, ¿no es cierto?, mucho más amable. Eso es lo que yo observo a nivel de cultura organizacional. Muchas gracias. Hartos cambios se vienen, esta forma de teletrabajar. Suena raro, ¿eh? Trabajar a distancia. Aquí estamos haciendo radio también de una manera media telemática. Sí, radio telemática, mira, interesante. Bueno, muchas gracias, Denis. Nos encontramos mañana para conversar sobre otro tema de economía, de estas nuevas formas de enfrentar el mercado, para comprender lo que está más allá de los titulares y los conceptos económicos. Muchas Que tengas gracias. buen día. Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias.